Bien, vamos a iniciar este servicio, queridos hermanos, como siempre, enviando saludos a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos sean a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea, Milpa Alta. Saludamos con aprecio a todos aquellos que pues están presentes, que los ven en este momento o posteriormente ven nuestras predicaciones. Aprovecho para enviar saludos a nuestra querida hermana María, quien nos ve en España, a la hermana Sandra, a la hermana Rocío, ellas están en Uruguay, a la hermana Georgina, ella está en Estados Unidos, a Verónica Ponce, a Talía, a su mami María Luisa, a José Ponce, a José Jarawi, en fin, a todos los hermanos que nos ven, que son los que pues comentan continuamente y sabemos que son ellos. De los demás, pues les pedimos también que pongan un comentario para saber quiénes son ustedes, de dónde nos ven, y de esa manera pues también podamos enviarles un saludo en su momento. Bien, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, al cual he titulado Vístete correctamente. ¿Será que algunos hermanos no se saben vestir de la manera correcta? Amén. 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 Bien, pues así se titula el sermón, Vístete correctamente, y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Y les ruego presten mucha atención a lo que el apóstol Pablo nos dice el día de hoy. ¿Listos? Amén. Vuelvo a preguntar porque creo que nada más 1 o 2 están listos. ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Señor, por nuevamente darnos este privilegio de estar estudiando tu palabra, de estarla escudriñando, Señor. Sabemos que pues es a través de ella que tú nos edificas, que tú nos bendices. Así es que muchas gracias, Señor. También te doy por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, por los que pues no pudieron venir también, por los que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Cristo te pido que los bendigas en gran manera, Señor. Ayúdanos a entender a todos la importancia de lo que tú nos dices el día de hoy. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, para que de esa manera, pues, tu palabra surja el efecto esperado. En el nombre de Cristo Jesús, iniciamos. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares. Bien, si recuerdan en los versos pasados que estudiamos, pues, la semana pasada, el apóstol Pablo nos dijo que en su momento nosotros seremos manifestados con nuestro Señor Jesucristo en gloria. Es una promesa que Dios va a cumplir en nuestras vidas, pero para que esa promesa se cumpla es necesario hacer ciertas cosas, las cuales son muy importantes. Es necesario despojarnos de todo lo terrenal, es decir, de todo lo pecaminoso que aún pueda haber en nosotros. Y el apóstol Pablo puso ahí algunos ejemplos. No lo es todo, pero citó algo muy importante, ¿no? Tenemos que dejar la fornicación, es decir, todo acto sexual prohibido por Dios. La avaricia, la impureza, los malos deseos, la idolatría también, ¿no? La avaricia, que es como si es lo mismo que si se adorara ídolos. También fue muy claro al decir que debemos dejar, es decir, debemos despojarnos de la ira,
del enojo, de la malicia, de toda palabra corrompida. No debemos hacer acepción de personas y cosas semejantes a estas. Como decíamos, la lista es interminable, ¿no? El apóstol Pablo solamente pone algunos ejemplos. Entonces, hablando metafóricamente, estas eran las prendas sucias y malolientes con las cuales nosotros vestíamos a la vieja criatura pecaminosa que todos fuimos antes de conocer a Jesucristo. Entonces esa criatura se encontraba muerta. ¿A causa de qué? A causa de nuestros delitos y pecados. Pero hemos venido viendo que cuando nosotros creímos en el Evangelio, ¿qué pasó? Renacimos de nuevo, fuimos resucitados en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, ¿debemos de seguir vistiendo igual? No. Debemos de vestirnos de acuerdo a lo que nos está diciendo el verso 12. Vamos a darle lectura nuevamente, presten atención. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Escuchen bien, Pablo al decir vestíos no está hablando en sentido literal, sino que está hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque no podemos tomar literalmente las cosas que está mencionando y vestirlas. No está hablando literalmente, repito. Entonces, al decir vestíos, lo que en realidad está diciendo es vivan como es digno del Señor. Vivan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo al decir vestíos. Son modismos, son hebraísmos que Pablo usa, ¿no? O los personajes bíblicos. En otras ocasiones hemos visto que Pablo dice, andad como es digno del Señor. ¿Qué está diciendo? Vivan como es digno del Señor. Pero aquí usa esa palabra, vestíos. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces vestíos es un llamado a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, como nuevas criaturas, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos creyentes. Entonces entendemos, repito, que al decir vestíos nos está exhortando a vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. A eso nos está exhortando, a vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Bien, la frase continúa diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos de vestirnos? Como escogidos de Dios. Y según esta frase, Dios nos escogió. ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios hace acepción de personas? No, de hecho la semana pasada vimos que no. Dios no hace acepción de personas. La Biblia es muy clara y especifica que todos fuimos escogidos para ser hijos de Dios y para alcanzar la salvación y la vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, fuiste escogido y predestinado por Dios para ser salvo, para ser su hijo. Todos, repito, todos. Esto es lo que dice la Biblia. Y vamos a comprobarlo. Vayan a Efesios capítulo 1 y vamos a darle lectura del 4 al 5. Efesios capítulo 1, versos del 4 al 5. Fíjate lo que dice en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y lo que a continuación va a mencionar son bendiciones de índole espiritual. Esas son las más importantes. En esto es que debemos de prestar nuestra atención, no en las cosas terrenales, en las cosas que ofrece el mundo, son efímeras, finalmente no nos sirven de nada. ¿De acuerdo? Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Escuchen lo que dice Pablo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de que fueras criado, antes de que el mundo existiera, esto Dios mismo lo planeó desde la eternidad. Fue algo muy bien planeado, no fue algo que Dios decidió de la noche a la mañana.
Fue planeado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Con qué propósito? Fíjate lo que nos dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa apartados del mundo, apartados del pecado. ¿Apartados para quién? Para Dios. ¿De acuerdo? Y sin mancha, es decir, sin pecado. Y continúa diciendo el 5, presta mucha atención. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios en su soberanía decidió escogernos, predestinarnos, ¿para qué? Para que fuésemos sus hijos y heredásemos la salvación y la vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que Dios nos escogió y nos predestinó con el propósito de ser traídos a Él y de formar parte de su familia celestial. ¿Te das cuenta de tan tremendo privilegio? Ahora mira, ¿cómo es que Dios escoge a las personas? Ya vemos que nos escoge y nos predestina, pero ¿cómo lo hace? Pues la respuesta es muy sencilla. Dios llama a todos por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo. De hecho, aquí mismo en el contexto nos da la respuesta. Eso es lo que debemos hacer cuando no entendemos algo. Continuar leyendo, leer lo que dijo antes y lo que dice después, ¿de acuerdo? Vean ahí el verso 13. Ahí donde estamos, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así, mira. En Él también vosotros, está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, y le dice a los efesios y nos dice a nosotros, en Él también, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. El mensaje del evangelio es el único mensaje que trae consigo salvación y vida eterna. ¿De acuerdo? Amén. Lo voy a volver a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y escucha, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí encontramos que la demanda de Dios es muy sencilla. El único requisito que Dios pone a toda la humanidad para que pueda concederles la salvación y la vida eterna es creer en el Evangelio, escucharlo con atención, entenderlo para saber de qué se trata, que tienes que entender qué fue lo que costó tu salvación. Costó la vida de un hombre inocente, del hombre más bueno, más misericordioso, más piadoso, que es Jesucristo. Tienes que creer en eso, tienes que creer en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. De eso habla el Evangelio, de Cristo y de su obra redentora. Ese es el requisito que Dios pone, muy sencillo, creer en el Evangelio. ¿De acuerdo? Amén. Entonces queda claro que todos los que hemos creído en el Evangelio hemos sido escogidos. Y como escogidos de Dios, Pablo nos exhorta a vestirnos, diciendo lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hoy no voy a ampliarme en cada uno de estos términos porque en otras ocasiones hemos hablado lo suficiente. Entonces doy por hecho que ustedes ya saben lo que es eso, ¿verdad? La santidad, la misericordia, etcétera, etcétera. Amén. Bien, entonces estas virtudes son las que Dios quiere como vestimenta para sus hijos. Los hijos de Dios deben de vestirse de una manera correcta. Y así es como Dios quiere que te vistas tú y nos vistamos todos, ¿de acuerdo? Amén. Esta es, repito, la vestimenta: la santidad, el amor, la misericordia, la benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué es todo esto que acabo de mencionar? Es el fruto del Espíritu Santo. Esto forma parte del fruto del Espíritu Santo. Acabamos de leer Efesios capítulo 1, verso 13, y nos ha dicho que cuando nosotros creímos en el Evangelio, ¿qué pasó? Dios nos selló con su Espíritu Santo. Nos puso su Santo Espíritu
dentro de nosotros. Ahora bien, ¿para qué nos dio su Espíritu Santo Dios? Para ser humildes. Sí, se nos dio para que en nosotros se fructifique el fruto del Espíritu Santo, que incluye lo que dijo la hermana Aidet, ¿no? Para que todos esos cambios haya en nosotros, ¿no? Así es. Entonces, repito, el Espíritu Santo te fue dado, nos fue dado para que en nosotros se fructifique, para que tú des ese fruto también. ¿De acuerdo? Ese fruto, recuerden que pues describía el carácter de nuestro Señor Jesucristo y debe definir también el de nosotros como cristianos. No nada más el de unos cuantos, sino de todo aquel que se dice cristiano. Ahora bien, escuchen, si el fruto del Espíritu Santo se puede encontrar en nosotros y se manifiesta en la manera en la cual vivimos, pues esto es evidencia verdadera de que somos cristianos verdaderos, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si el fruto del Espíritu Santo no se encuentra en quienes se dicen cristianos, es posible que no sean verdaderos hijos de Dios. Es posible, pues, ¿por qué nos damos cuenta? Porque su manera de vivir los delata. Entonces es posible que no hayan vuelto a renacer. O tal vez sí, pero el fruto del Espíritu Santo no se puede encontrar en ellos. ¿Y saben por qué? Todo tiene una razón, todo tiene un motivo. ¿Sabes por qué no se puede encontrar el fruto del Espíritu Santo en muchas personas que se dicen cristianos? Porque están en desobediencia. Porque están en desobediencia, porque no buscan la llenura del Espíritu Santo, no buscan estar en armonía con Dios, no buscan la comunión diaria con Dios. Entonces, miren, si alguien volvió a renacer, pero no está mostrando el fruto del Espíritu Santo, pero quiere mostrarlo, pues lo que tiene que hacer es buscar esto que estamos diciendo, buscar la comunión diaria con Dios. Y en la medida en que esta persona cultive su comunión con Dios, el Espíritu Santo irá formando en la persona el carácter de Cristo. Pero necesita pasar tiempo con Dios. Ustedes han escuchado a personas que se dicen cristianas, pero pura queja por el amor de Dios. Yo no puedo sentir la paz de la cual hablan los hermanos. Yo no puedo sentir ese gozo del cual dicen los hermanos. En mi casa no hay paz, no hay esto, no hay lo otro. ¿Por qué? Porque no buscas la comunión con Dios, no oras. Hay personas que solamente oran los domingos en la iglesia, pero durante la semana no oran, no estudian la Biblia. Así como llegan, dejan la Biblia ahí en un rincón y no la toman. Ahora lo que estoy mencionando es fundamental para la vida de un cristiano. El que no ora, no estudia, no está viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, está en desobediencia, no está viviendo en santidad, no alaba a Dios ni con su vida ni con nada. Entonces, ¿ustedes creen que va a ser posible que disfrute de las bendiciones de Dios? No, porque no se está preocupando en lo más mínimo. Hay que ore el pastor, pues a él tiene que preparar el tema, o que ore la hermana que va a dar el estudio. Yo no, ¿yo por qué? Pero se queja, y no debe de ser así. Debe de ser, ahorita vamos a ver, más agradecimiento que queja, ¿de acuerdo? Si quieren lograr eso, pues tienen que hacer esto. Bien, continuamos. Si hacen esto estas personas, pues de esta manera podrán dar el fruto del Espíritu Santo y podrán vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Continuamos con el verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escucha bien, soportándonos no significa que nosotros debamos soportar el pecado. Por ejemplo, encontré a la hermana Uralaí cometiendo algún pecado, pero hay que dejarla, dice la Biblia que hay que soportarnos. ¿Sería correcto eso? No. No.
O si yo escucho a mi pastor, el pastor pues me di cuenta que lo que predicó el día de hoy no va de acuerdo con la palabra de Dios, pero dice la Biblia que hay que soportarnos, hay que tenerle paciencia. ¿Estaría bien eso? No estamos llamados a eso. Soportar significa que debemos de ser más tolerantes, más indulgentes con las faltas de los demás. Debemos de ser más tolerantes con los hermanos más débiles, que necesitan ayuda en tiempos de dificultades. Por ejemplo, si yo veo que el hermano Ricardo pues tiene problemas, vamos a decir de índole espiritual, mi deber es, o nuestro deber es apoyarlo, una llamadita, hermano, ¿cómo estás? No te vimos el día de hoy en la iglesia, ¿puedo ir a visitarte? Quiero orar contigo. ¿Eso estaría bien o no? Amén. O si encontramos a un hermano que está en necesidad, que Dios puso en tu camino, Dios lo está poniendo en tu camino para que tú lo ayudes, no para que le digas, hermano, voy a orar por ti y cuídate mucho, cuando tú sabes que ese hermano no tiene para su medicamento. Seríamos unos hipócritas, ¿no? Cuídate, come bien, así dice de hecho la palabra, ¿no? Pero si no le damos lo que necesita, o hay que le dé el pastor, ¿no? Al cabo yo doy mi ofrenda cada 8 días, hay que le dé él. ¿Eso sería correcto? Que ustedes saben, son testigos que aquí se recoge muy poco, pues somos poquitos y no lo estoy diciendo en forma de queja. Pero ustedes se dan cuenta que si apoyamos a nuestros hermanos que nos necesitan o no. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces eso significa soportar, debemos ser más indulgentes con las faltas y con los hermanos que pues son más débiles en la fe. La palabra también aquí es muy específica y dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Si ofendemos a alguien, tenemos que cumplir el requisito que Dios pone para ser perdonados. ¿Cuál es el requisito? Arrepentirnos. ¿Sí? Si ofendemos a alguien, yo me tengo que arrepentir. Y tenemos que pedirle perdón al hermano. Y el hermano debe de perdonarme, debe de perdonarnos. ¿De acuerdo? O si algún hermano nos ofende, pero se arrepiente, cumple el requisito para ser perdonado, repito que es el de arrepentirse, nosotros debemos perdonarlo. Tenemos que perdonarlo. Y debemos de perdonarlo conforme a lo que continúa diciendo el texto base, ¿no? Le voy a dar lectura nuevamente. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí no menciona Pablo la palabra arrepentimiento, pero en todas sus cartas lo hace. De hecho, sabemos que toda la Biblia en su contexto enseña que el requisito para que podamos ser perdonados es el arrepentimiento. Sin perdón no hay perdón de pecados. ¿De acuerdo? Amén. Entonces así debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo lo hizo Cristo? Él anuló completamente todos nuestros pecados, no solamente unos. Bueno, este te lo perdono porque no es tan fuerte, pero este no, porque es muy fuerte. No, Él borró todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, nos limpió, nos purificó, nos santificó completamente. También nosotros, cuando perdonamos a alguien, alguna queja o hubo ofensa, debemos hacerlo de la misma manera como Cristo nos perdonó a nosotros, es decir, sin volver a tomar en cuenta las ofensas que nos hicieron. ¿Sí me doy a entender? Amén. Por ejemplo, si un hermano, vamos a decirlo, ¿no? Tú lo ofendiste, si le pediste perdón y lo vuelves a encontrar al hermano o a la hermana y te vuelve a decir, yo me acuerdo lo que me hiciste, hermana, que no estuvo bien. No se me olvida, pero ya te perdoné. Y te lo está repitiendo constantemente. ¿Es correcto eso? No, ni te perdonó ni nada. O sea, todavía lo alberga en su corazón, ¿no? Y se va a encargar de estarte, dice, no está perdonando como Cristo enseñó. No, debemos de hacerlo así. Ahora miren, si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hagan, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. En Mateo capítulo 6, donde encontramos la
la oración o el modelo de cómo es que debemos de orar, pues ahí termina diciendo nuestro Señor Jesucristo en los versos del 14 al 15. Le voy a dar lectura. Mira, dice ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy claro el verso, ¿no? Bien, entonces como seguidores de Cristo, debemos seguir el ejemplo. Y así como fuimos perdonados por Jesucristo, también nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden, pero pues siempre y cuando estén cumpliendo el requisito, ¿no? Que es el de arrepentirse y pedir perdón. Tenemos que perdonar. Además, cuando nosotros perdonamos a alguien o cuando alguien nos perdona a nosotros, ¿qué sucede? Nos despojamos de una carga horrible, pesada. Y lo que viene a nosotros como beneficio por perdonar es un gran alivio. Es una gran paz. Se siente uno tranquilo. Señor, gracias por haber puesto en mi corazón el arrepentirme y pedirle perdón a mi hermano. O viceversa, ¿no? Gracias, Señor, porque pusiste en mi corazón el que yo perdonara a mi hermano. Y cuando hacemos eso, vives tranquilo, duermes tranquilo. Estoy siendo breve, pero en realidad el perdón trae muchos beneficios a nuestra vida. Hasta te crece el pelo, te brillan los ojitos, no comes tranquilo, contento. ¿A poco no cuando estamos enojados así con alguien? El corazón está lleno de furia, de ira, de deseos de venganza. Estás comiendo y estás pensando cómo le vas a hacer porque me la tiene que pagar. Hasta se atraganta la gente, ni disfruta sus alimentos, está trabajando y pensando, y todo por ese hijo de quién sabe qué, pero a ver cómo le hago, y no se va a quedar así. No debemos de hacer eso. Tenemos que perdonar. Y pues de lo que vamos a disfrutar, pues es esto que estoy mencionando, ¿no? De la paz de Dios. Bien, continuamos con el verso 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué debemos de hacer? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es la conexión perfecta. Pablo, al decir y sobre todas estas cosas, es lógico que se refiere al fruto del Espíritu Santo que acaba de mencionar, a la santidad, la misericordia, benignidad, etcétera, etcétera. Y aquí continúa diciendo el apóstol Pablo, vestíos de amor. El amor es el fruto más importante del Espíritu Santo. De hecho, en la lista que encontramos en Gálatas 5 del 22 al 23, el amor encabeza esa lista. Ustedes ya conocen ese verso o deberían de conocerlo, ¿eh? Dice así, mira, Pablo en Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Comienza encabezando esta lista el amor y luego continúa diciendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay ley que condene el amor, ¿o sí? ¿Hay alguna ley que condene la paz, la benignidad, la paciencia? No. Entonces, ante todo, es el amor. Jesucristo habló del amor. Lo demostró. Hizo algo por amor a nosotros. Al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Primera, segunda y tercera, sus epístolas. ¿De qué habla? Del amor, del amor, del amor. El apóstol Pablo también, si prestamos atención cuando estudiamos sus cartas, constantemente menciona el amor. Abran sus Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Aquí él expone la preeminencia del amor. Y comienza diciendo lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no está diciendo que las hable, pero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, como algo que no sirve para nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esto que acaba de decir el apóstol Pablo es un llamado a vestirnos de amor, es decir, a vivir una vida en amor. Es un llamado a hacer las cosas por amor. El amor es muy importante porque sin amor no somos nada ante Dios. Sin amor, nada de lo que hagamos tendrá valor alguno ante Dios. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, tú le brindas la ayuda a un hermano y si lo haces sin amor, ¿de qué te sirve? De nada. ¿De qué te sirve que vengas a barrer aquí la iglesia y a trapear si lo haces sin amor? ¿De qué te sirve? De nada. El amor entonces es muy importante, ¿de acuerdo? Y Pablo continúa diciendo que el amor es el vínculo perfecto. Entonces, la palabra vínculo se refiere principalmente a la unión espiritual que une a las personas con Dios y entre sí mismas, especialmente a través de ¿qué? Del amor, a través del amor. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el amor según la Biblia no es como piensan las personas, no es como ellos lo describen, ¿no? Si tú le preguntas a un incrédulo, ¿usted me puede describir el amor? Sí, por supuesto, es estar enamorado, es sentir maripositas en el estómago, es sentir que vuelo, es decir, palabras bonitas. No, Señor, el amor es un verbo, es una acción. Decía que nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo nos demostraron, nos dejan muy claro qué es el amor. Dios por amor entregó a su Hijo amado Jesucristo y Cristo dio su vida por amor para darnos salvación y vida eterna, para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Eso es amor. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Que nos quede claro también que el amarnos los unos a los otros no es una opción, ¿eh? No es a ver si quiero, cuando yo lo sienta voy a amar a mi hermano Pepe, a mi hermana Silvia. No, es un mandamiento que tenemos que cumplir. Como decía, hay muchos pasajes, pero vamos a citarlo. Voy a leer por cuestión de tiempo, te ruego prestes atención. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versos del 34 al 35. Si lo puedes encontrar rápidamente, perfecto. Juan capítulo 13, versos del 34 al 35. Y escucha lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora mira, el cumplimiento de este mandamiento demuestra que en verdad amamos a Dios y lo demostramos con nuestra obediencia. ¿Sí me explico? ¿Ustedes han escuchado o conocen a alguien que de labios para afuera dice, yo amo a Dios, yo creo mucho en Dios, yo tengo una fe enorme en Dios? Pero nos damos cuenta que no obedece a Dios, vive de la manera que pues le da su regalada gana. ¿En realidad amará a Dios? No. No. Así no. Si yo digo que amo a Dios, tiene que haber evidencias. Y una de las mejores evidencias es nuestra obediencia a todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si Él te dice, por ejemplo, vive en santidad y tú vives en el pecado, ¿amas a Dios? No. No. Bien,
Entonces, si lo amamos, lo demostramos con nuestra obediencia. Lo demostramos vistiéndonos de la manera correcta, dando fruto, dando ese fruto del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Continuamos con el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí encontramos un tema hermoso del cual estábamos hablando hace unos momentos. Está hablando de la paz, pero no está hablando de cualquier paz. No está hablando de la paz que da el mundo, o de la paz que da un gobierno, o de la paz que te da tu dinero. No, está hablando de la paz de Dios. Y esta paz, según el apóstol Pablo, y yo estoy de acuerdo, es verdad, debe de gobernar nuestros corazones. Lo cual significa que esta paz debe de guiar nuestro corazón. Significa que debe de guiar y gobernar nuestra vida en todo tiempo, es decir, en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo vaya bien. Ay, gracias, tengo una paz porque tengo trabajo, tengo dinero, tengo salud, tengo paz en mi corazón. ¿Y qué pasa cuando las cosas van mal? Dios no miente. Jesucristo no miente y deja muy claro, y lo hemos visto en otras ocasiones también, que Él nunca nos dijo, acéptame, recíbeme como tu Señor y Salvador, y no vas a volver a tener problema alguno, vas a tener pura paz. No, Cristo no dijo eso. En cambio sí dijo, en el mundo tendréis aflicción, y las aflicciones son los grandes problemas y dificultades, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces entendemos que la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio del problema que sea. Si estás enfermo, si tienes un problema legal, el que sea, pero tú sabes que Dios está ahí contigo, que Jesucristo está ahí contigo, ¿no te trae paz eso? Al menos que seas incrédulo, si Dios te está diciendo eso y uno está bien preocupado y no entiendes. Tienes que entender, tienes que obedecer. Señor, sé que estás conmigo y que este problema, pues tú me vas a ayudar, me vas a dar la solución correcta, ¿no? Eso es maravilloso. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, esta paz debe de guiarnos. Debe de guiar mi corazón y nuestra vida, tu corazón y tu vida. Esta paz debe de existir entre nosotros en el pueblo cristiano. Pablo nos ha dicho que somos un cuerpo, ¿no? Entonces debe de existir la paz. Ahora bien, para obtener esta paz es necesario desvestirnos de toda maldad, de lo pecaminoso y vestirnos de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que acabamos de mencionar, la santidad, la misericordia, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Todo eso, ¿de acuerdo? Amén. A esto somos llamados, a vestirnos correctamente. Como pueblo de Dios, como cuerpo de Jesucristo, necesitamos estar en armonía. Por ejemplo, si la mano se gobernara sola, o mi cabeza, el miembro que tú quieras, ¿no? Y yo estoy predicando aquí, pero mi mano por acá, mi cabeza por allá, porque no hay coordinación, no hay paz, ¿no? Ah, pues boca, tienes que predicar. No, pues yo no quiero hablar. No, yo me quiero sentar. Y desgraciadamente eso se ve en muchas iglesias, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice una cosa y los hermanos están en pleito y en discordia, en disensión, en todo eso, y eso no es correcto. A mí no me gustó cómo predicó el pastor el día de hoy, como que alzó la voz mucho. Como que hoy habló muy bajito. O la hermana se sentó enfrente de mí, no me dejaba ver. O sea, en cositas que no tienen sentido. Eso no es correcto. Somos llamados a vivir en paz, según el verso 15 que nos está diciendo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La iglesia, como sabemos, es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Se nos ha dado el privilegio. Entonces debemos estar así, en armonía, en comunión. Necesitamos estar de acuerdo en cuanto a las cosas de Dios.
A eso se nos llama, a vivir en paz, a vivir en armonía con Dios y con nuestros hermanos. Repito, debemos estar en un mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios. Por ejemplo, a la hora de la oración es bueno que yo y algunos hermanos nada más estemos acá. No. No estamos preocupados qué pasaría con la hermana, qué pasaría con el hermano. Hay que usar el grupo que hicimos, ¿de acuerdo? Es para todos. Hay que avisar. ¿De acuerdo? Amén. Entonces dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y seamos agradecidos. Eso termina diciendo el apóstol Pablo, termina diciendo en el verso 15, y sean agradecidos. La gratitud no es fruto del Espíritu Santo, pero está íntimamente relacionado con ellos y pues los ayuda a desarrollarse. La gratitud no puede faltar en el corazón de un cristiano. Como decía hace rato, hay cristianos que queja y queja y queja, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué el otro? Más agradecimiento por el amor de Dios. Tenemos tantas cosas para mostrar nuestro agradecimiento hacia Dios. Por ejemplo, hay un verso hermoso que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 32. Grábenlo en su mente y en su corazón. Dice el apóstol Pablo, mira, está hablando de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, Dios nos dio sin merecerlo a su Hijo amado Jesucristo. Y al darnos a Jesucristo nos dio todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual y nos da todo lo que necesitamos para el sustento físico. Por ejemplo, hablando espiritualmente, ¿no? Nos dio el perdón de nuestros pecados, nos escogió como sus hijos, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra escrita, nos dio un lugar donde podemos congregarnos en paz, nos da la esperanza de salvación y vida eterna, de alcanzar la salvación y la vida eterna. Nos ha dado una familia a nivel mundial. Ustedes están bien enterados. La única que veo que comenta es a la hermana Aide, que le pone like a las predicaciones del pastor Pedrito, pero yo les recomiendo que vean a todos. Forman parte de nuestra familia. Y también, por supuesto, nos ha dado una familia a nivel local, ¿no? Que estamos pendientes los unos de los otros y podemos contar con nuestra familia en momentos de dificultad o en momentos de felicidad también, ¿no? ¿No es eso hermoso? A veces llegamos a amarnos más, a respetarnos más entre la familia espiritual que con nuestra propia familia de sangre. Muchos nos desprecian, nos rechazan. ¿Por qué? Ya se dice que es cristiano. Ahí viene el hermanito de la caridad, ahí viene el hermanito de la vida perpetua, de la vela perpetua. Así tantas cosas que nos dicen, ¿no? Ya no lo invites porque esos no, si ya ni toman, ni fuman, ni bailan, no hacen nada. Piensan que somos aburridos, no es cierto, ¿verdad? Somos más alegres que... Ahora tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones. Pero bueno, ellos no lo entienden, hay que seguir orando por ellos. Entonces, pues, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual y para el sustento físico de nuestro cuerpo físico. ¿De acuerdo? Ahora miren, en agradecimiento, pues debemos de vestirnos como escogidos de Dios. Es decir, debemos de vivir una vida que glorifique a Dios, viviendo en santidad, viviendo alejados del pecado. Debemos de ser misericordiosos como Dios lo fue con nosotros y lo sigue siendo. Debemos ser bondadosos, humildes, mansos, pacientes. Debemos ser también más indulgentes, más tolerantes con las faltas de los demás. No debemos de ser rencorosos. Debemos perdonarnos los unos a los otros de la misma manera en que Jesucristo nos perdonó. Pero sobre todo, debemos vestirnos de amor. Es decir, debemos vivir en amor. Como hijos de Dios, debemos amarnos como hermanos. Con un amor entrañable, con un amor puro y sincero que nos lleve a cuidarnos, que nos lleve a respetarnos, que nos lleve a preocuparnos los unos por los otros. Debemos permitir también que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que gobierne nuestras vidas.
¿Para qué? Pues para que podamos vivir en paz. A eso fuimos llamados. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Fuimos llamados a vivir en comunión con nuestro amado Padre Celestial y con nuestros hermanos. Bien, pues ya tenemos esta información, ya tenemos este conocimiento. Ahora va a depender de ti si le obedeces a la palabra de Dios. Es Dios quien nos está hablando, ¿eh? No es Pablo ni soy yo, es Dios a quien habló a través de Pablo, y Dios está hablando a través de mí. Pablo ya cumplió con su ministerio satisfactoriamente. Yo estoy tratando, respetando las distancias, pero trato de hacerlo como se debe de hacer, como Dios manda. Ya te di la información. Ahora depende de ti si te vistes de la manera correcta. Es decir, de ti depende de vivir una vida que glorifique a Dios, que honre a Dios. Si hacemos lo que se nos está pidiendo el día de hoy, será evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora mira, no olviden esto. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Ustedes saben y lo hemos visto. De hecho, ayer lo comentaba el pastor Nicolás en la clase. Todas las profecías que se tenían que cumplir ya se cumplieron. La próxima en cumplirse es la del arrebatamiento. Y las señales son más claras cada vez más. El Señor viene en cualquier momento, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que va a buscar en quienes nos decimos cristianos? El fruto del Espíritu Santo. Y en todos aquellos en los cuales se encuentra el fruto del Espíritu Santo, van a ser tomados, van a ser arrebatados y conducidos a la gloria de Dios. Pero en cambio, en quienes no encuentran el fruto del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que serán tomados? No, se van a quedar, van a padecer las consecuencias que se van a vivir durante la gran tribulación y finalmente van a ser condenados. Es muy serio este asunto, ¿eh? No es cosa de juego. Medita, hermano, medita en lo que estamos diciendo, esfuérzate por vivir, pues, por vestirte correctamente si no te quieres quedar. Si no quieres sufrir las consecuencias, pues tendrás que buscar continuamente la comunión con Dios. Ya saben cómo se hace eso, estudiando, orando, obedeciendo, viviendo en santidad, siendo misericordioso, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer eso. Ese debe de ser nuestro modo de vivir, al estilo de Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y de esta manera, pues, serás una persona fructífera y podrás vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Ánimo, vístete correctamente, sí se puede. De hecho, no solamente estos pasajes, toda la carta, o más bien dicho, en todas sus cartas, el apóstol Pablo, como hemos visto, habla fuerte a veces, pero no lo hace para condenarnos, lo hace para animarnos. ¿Para animarnos a qué? A vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Si nosotros vivimos ese tipo de vida aquí en la tierra, ¿a dónde nos está conduciendo? Hacia la gloria de Dios. Ya sea cuando Dios nos llame ante su presencia o venga por nosotros mediante el arrebatamiento. Pero es necesario que nosotros estemos preparados. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos encuentre bien elegantes, bien vestiditos, con ese vestido hermoso de la santidad, de la obediencia, de la misericordia, este es mi hijo. Este tiene el sello de mi Espíritu Santo. Eso va a ser maravilloso, finalmente va a valer la pena. Amén. Pero recuerden, no buscan a Dios por los beneficios, sino necesitamos buscar a Dios por lo que Él es. Y ya lo que estamos mencionando, pues viene como añadidura, ¿no? ¿Verdad? Bien. Pues ánimo, queridos hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece para que Dios nos ayude a que esto se haga una realidad en nuestra vida? Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por esta palabra hermosa a través de la cual, pues tú nos exhortas a que nosotros nos vistamos correctamente con las vestimentas que tú, pues has dejado escrita en tu palabra, Señor,
Ayúdanos para que en nuestro corazón exista ese deseo, Señor, de vestir correctamente, es decir, de vivir de acuerdo a tu voluntad, para que nuestra vida te honre, te glorifique, te exalte, Señor, para que nuestro modo de vivir atraiga a muchas personas y de esa manera puedan conocerte también, que se enteren que ellos también han sido escogidos para ser salvos, pero necesitan cumplir el requisito de creer en ti, de creer en el Evangelio, de creer en la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Úsanos, Señor, a todos nosotros, prepáranos, y cuando hablemos con alguien, pues que seas tú poniendo la palabra que ellos necesitan escuchar, y que seas tú convenciéndolos a través de tu Espíritu Santo, Padre. Confiamos plenamente en ti, Señor. Sabemos que hay muchas personas que aún no te conocen, y dentro de esas personas, pues tenemos muchos familiares por los cuales te rogamos una vez más, Señor. Ayúdanos y úsanos, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aquí estaremos la próxima semana, si esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús.